Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de empezar con el análisis, comentar los ganadores del último sorteo que todavía no se han puesto en contacto con nosotros. Uno era Alba Calderón, el otro era Salvador Rodríguez y el otro era Rosa Rincón. Rosa Rincón sí que nos mandó un mensaje por YouTube, pero todavía no se ha puesto en contacto con nosotros por Discord. Entonces, cuanto antes os pongáis, mejor, ¿vale? También falta uno de los anteriores ganadores por contactar con nosotros, que ahora mismo no recuerdo. Voy a mirar si lo tengo apuntado por aquí. No lo tengo apuntado por aquí, pero bueno, el otro día lo recordamos. Ah, sí, aquí lo tengo, perdón. Jesús Lopera, falta Jesús Lopera también de ponerse en contacto con nosotros. Bien, una vez dicho esto, también quiero agradecer, bueno, algunos ya lo han notado, que ha mejorado el sonido de las grabaciones. Es verdad que ayer el sonido estuvo bajo, he tenido que subir el sonido, pero por lo menos se oía mucho mejor. Y espero que este vídeo ya se oiga con un sonido alto también. Y agradecerle a la persona que me ha regalado este micrófono, porque ha sido un regalo. La persona en principio se puso en contacto conmigo para ofrecer unos auriculares para regalar en el canal, que los sortearemos próximamente. Y además de eso, pues me ha regalado este micrófono, que se lo agradezco mucho. Y esta es la página web que tienen, que se llama www.professionaldj.es, ¿vale? No, él no me ha pedido que saque la página, pero yo en agradecimiento, evidentemente, pues le saco la página por si alguno pues está interesado en algún tipo de estos productos, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, por cierto, pues por ese detalle, ¿no? Y los seguidores del canal, pues ya haremos el sorteo de esos 5 auriculares para... Ya os diré cómo haremos el sorteo y cuándo lo haremos, ¿vale? Bien, vamos a comentar cómo ha estado el mercado. Hemos tenido recuperación ahora a la tarde porque las bolsas al final han cerrado bastante bien. A la mañana pues hemos tocado 47.500 en este gráfico de Binance. O sea que el mercado ha tenido una corrección bastante severa, pero más o menos en la zona en la que nosotros hablábamos. En el gráfico que tenemos en TradingView teníamos dibujada esta zona, que era donde pensábamos que podía caer, esas bandas verdes, esas dos líneas verdes, y justo ahí ha caído. La mecha está un poco por debajo, pero este era el nivel donde se puede empezar ya a acumular. De hecho, el que haya comprado en esa zona me parece bien. Por lo menos para empezar a comprar, ¿no? Igual cae un poco más, no lo sabemos si va a caer un poquito más o no, pero ya sabéis que cazar el mínimo es una cosa muy complicada, prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la estrategia buena siempre es compras periódicas o compras parciales o como le queráis llamar. Y en este punto ya era para iniciar compras, ¿no? Cuando hemos estado a la mañana en 48.000, eso ya son 48.000 algo, es zona de compra. Aunque caiga más, aunque cayese a 45.000, la diferencia que puede haber es mínima, porque aquí estamos operando en el medio-largo plazo. Bueno, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Pero... Y de 48.000 a 45.000 no es mucha diferencia. Así que ya os digo, por ahí ya es empezar a comprar. Si cae más, pues se sigue acumulando. Pero en principio parece que es un buen nivel para iniciar a hacerlo, ¿no? Aún así, el mercado, pues como veis, ha roto líneas de tendencia importantes y le va a costar muchísimo recuperar. No, como decía en otros vídeos, no creo que marquemos máximos, nuevos máximos, hasta dentro de unos cuantos meses. Quizás hasta agosto o septiembre, ¿vale? Es complicado porque, ya os digo, hemos roto una estructura alcista que llevábamos ya meses y recomponer eso pues cuesta tiempo, porque incluso aunque hubiese rebotes en el corto plazo, se tiene que hacer un suelo bien sólido en esta zona para salir al alza, ¿no? Estamos en ese movimiento, como decíamos, lateral, porque no nos hemos salido prácticamente de estas bandas verdes. La única vez que nos hemos salido ha sido ligeramente por aquí encima, pero han sido nada, 3 días. Y aquí por debajo también, que han sido también 4 días. O sea que prácticamente desde que entramos en esta zona, el día 16 de febrero, nos hemos mantenido en un movimiento lateral, ¿vale? Ahora ya están empezando a salir voces de super bajistas, de que si nos vamos a 20 y pico mil, a 15.000, bueno, pues lo mismo que cuando estábamos en el 62.000, que había gente que decía que nos íbamos a 80.000 seguro, pues ahora también hay gente que dice que nos vamos al 30.000 seguro.
Pero esto, las cosas no son así, no son tan claras ni tan seguras. Y lo más probable es que sigamos en esa banda de fluctuación amplia entre esa zona de los 48.000 y los 61.000. Tirando por lo bajo. Yo creo que ya los 61.000 va a tardar en llegar también. Yo creo que se quedará igual por la zona de 59.000 la banda ancha en las próximas semanas, ¿no? Bien, vamos a entrar un poco más también en el corto plazo. Luego os comento un poco una noticia también. Bueno, la noticia y los titulares, los últimos titulares. En el corto plazo hemos visto esa caída terrible que hubo por la noche y hasta esta mañana. Y después esta pequeña recuperación, que no sé si va a durar mucho, pero que por lo menos alivia un poco la presión vendedora. Ya os digo que también esta recuperación ha coincidido con un rebote de las bolsas a la tarde, que fijaros cómo han terminado. El Dow Jones rebotando hasta la línea de tendencia que había perdido. El SP500 vuelve a la parte alta del canal. A ver si me abre el gráfico. Ahí, vuelve a tocar la parte alta del canal, superando las velas anteriores. Por lo tanto, todavía tenemos toda la corrección pendiente. Esto no ha sido nada de momento. Y el DAX pues ha rebotado, no ha perdido en cierre ningún día los 15.170 y también pues hasta que no lo pierda no habrá caídas mayores. O sea que estamos hablando de que las bolsas no han caído y el Bitcoin, aunque sí que ha caído, pues está rebotando un poco, pero aún le puede quedar toda esa caída de las bolsas. Bien, vamos con esta noticia que nos dice que la policía turca detiene a 62 personas por el presunto fraude de 2.000 millones de dólares del crypto exchange Todex. ¿Vale? Esto pues una noticia negativa para el mercado de criptomonedas, sobre todo viniendo de un país en el que sí que había bastante adopción, entonces seguramente habrá mucha gente que esté perdiendo dinero en ese exchange. Por eso siempre aquí recomendamos los exchanges más importantes y siempre hemos comentado pues Binance, Kraken, Coinbase, los más importantes. Si os salís de ahí estáis asumiendo un riesgo muy alto. Entonces este crypto exchange turco, pues vete tú a saber quién es el que estaba llevando eso, ¿no? O sea, es muy peligroso meterse en algo pequeño, ¿no? Y regional, en este caso. Por eso, bueno, nosotros operamos con Binance, ya tenéis ahí el link en la descripción del evento, que es el exchange número 1. ¿Y para qué te vas a complicar si puedes estar en el exchange número 1, ¿no? Pues no te metas en este tipo de exchange que puede pasar estas cosas, ¿no? Bueno, también en el resto de titulares, como vemos aquí, pone que el gobierno de Seúl confisca 22 millones de dólares en criptomonedas de evasores de impuestos. Bueno, son noticias, como veis, para meter un poco de miedo, aprovechando que el mercado está cayendo, pues para meter un poco de miedo, es lo normal, ¿no? Bien, vamos con el resto del mercado, con las altcoins. Pasamos el gráfico a diario y vamos a analizar un poco qué es lo que están haciendo las altcoins. Como veis, por ejemplo, OneInch ha tenido una caída muy fuerte, ha llegado a estar rompiendo la línea de tendencia y ahora pues está intentando cerrar por encima de ella. Aave, que hasta ayer iba muy bien, estos últimos días se había comportado muy bien, pues vemos cómo está retrocediendo hacia el soporte de los 6.522. Cardano en positivo y además después de una recuperación tremenda durante el día, vamos a ver unas cuantas que han tenido una mecha por debajo muy fuerte, caso de Cardano, que ha llegado a estar en 1876 y después fijaros cómo ha recuperado rápidamente. En dólares, para que os hagáis una idea, porque aquí se hace un poco más fácil verlo, ha llegado a estar el mínimo en 0,8921 y el máximo 1,1922. Una subida tremenda desde los mínimos, ¿vale? Bien, Algorand también en positivo, otra que ha dejado una mecha por debajo tremenda. Viendo la volatilidad que hay estos días, si queréis comprar alguna moneda concreta y no os importa esperar o jugárosla, podéis poner un precio muy abajo y si tenéis la suerte de que se hace como en este caso, pues Algorand, que ha estado por debajo de en 1802, pues fijaros ahora en 2273, es una subida enorme, ¿no? No sé si ha estado mucho tiempo, porque estos movimientos a veces duran minutos. Vamos a mirar un poco aquí.
Voy a ponerlo en gráfico en 5 minutos a ver si ha durado tiempo o no ha durado. En este caso, pues sí, algo sí ha durado, porque estas velas son de 5 minutos, como veis, y en estos 5 minutos ha bajado, en los siguientes 5 minutos ha vuelto a bajar un poco más y luego ha recuperado. O sea que sí que ha durado en esa zona, no mucho, había que estar muy atento o con órdenes puestas ahí, pero no ha sido un flash crash, digamos. Sí que se ha hecho volumen en esta zona. A la gente le ha entrado un poco de miedo en esos niveles, por lo que veo, ¿no? Y ahora está recuperando y está en la zona de fluctuación que estaba los últimos días como si no hubiese pasado nada. Si quitamos esta mecha es como si no hubiese pasado nada, pero sí que ha pasado. Ha habido una limpieza ahí bastante interesante. AirSwap, un 4% de descenso, acercándose a la zona de los 572. Atom subiendo bien también. Y es buena señal porque un día como hoy que esté subiendo un 8%, pues está muy bien, ¿no? AXS, 9% de descenso, se apoya en la línea de tendencia, ahí ha rebotado de nuevo, pero yo creo que esa línea de tendencia no le va a durar mucho. Fijaros que no ha llegado a hacer un máximo de cierre por encima de los anteriores, por encima de esta zona de aquí. Eso es significativo y puede ser un doble techo. Van también retrocediendo, posiblemente para acercarse a los 25.047. Basic Attention Token, fijaros que vela más extraña, bueno, extraña como las que hemos visto antes, pero sí, o sea, estaba bajando muchísimo a 1752 y ha recuperado hasta 2200. Eso es una subida tremenda. Vamos a calcular el porcentaje, pero desde los mínimos ha subido muchísimo. A ver, cogemos aquí el mínimo y hasta ahora pues es un 26%. Solamente desde el mínimo hasta ahora. BIM, tremenda caída, 14%, ruptura de la línea de tendencia claramente. Ha estado cayendo un 30% en algunos momentos o muy cerca al 30%. Bell también tremenda caída, decíamos que podía ir a 5.248. Ya se ha quedado casi a medio camino hoy. Por cierto, a la mañana, aunque ya sabéis todos que había dicho que no iba a hacer vídeo, he puesto en el otro canal de Mercados al Día, he puesto un resumen de lo que había hecho el Bitcoin. Y digo, para los que no sepáis, tengo otro canal y en ese otro canal sí que he hecho un resumen de lo que estaba haciendo el Bitcoin. No he repasado las altcoins, evidentemente, porque no corresponde en ese canal, pero sí que había ese análisis de Bitcoin para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Binance también subiendo un 4,87%, acercándose a los máximos anteriores con posibilidad seguramente de romper esos máximos y continuar el movimiento alcista. No se ha inmutado para nada con este movimiento de mercado, sigue muy fuerte. Vemos aquí Bitcoin KSV con una caída del 11%. Ayer tuvo un tremendo desplome, fijaros, hasta la zona de los 0,0028, prácticamente a la mitad de precio en algún momento del día. Hoy también ha tenido una mecha por debajo. Tremendo el comportamiento que estábamos viendo en algunas altcoins, ¿no? CHR continúa con ese movimiento bajista. Ha llegado a estar en 349. Fijaros, nosotros no sé exactamente de qué precio hablábamos cuando estábamos por aquí arriba que podía caer, pero no está muy lejos ya de esos precios que hablábamos. Chile también cayendo un 9%, rompiendo el soporte. En algunos momentos incluso ha estado perdiendo el soporte inferior, que es esta zona de los 763. Al final ha terminado por rebotar, pero el mínimo lo ha hecho en 659, que es una caída bastante seria. Compound subiendo. La verdad es que el gráfico tenía buena pinta y Maker había subido, que es del sector, pero no era hoy el día precisamente más propicio y sin embargo pues un 17% de subida está muy bien. Lo raro es que no suba a AVE. AVE se está quedando un poco atrás comparado con Compound y Maker, ¿no? COTI 15% de recuperación. Extraño también que esta moneda, que en teoría estaba más bajista que otras, recupere en un día como hoy, pero está rompiendo la resistencia de los 594 y bueno, quizás tenga subida en los próximos días, a pesar de todo, ¿no? Es que igual ahora ocurre lo que decíamos hace unos días, que yo no lo veía muy raro, o sea, muy factible,
Pero igual resulta que ahora las que habían subido mucho estos últimos días empiezan a caer y las que habían corregido, como esta, que había caído más de un 50% desde los máximos, pues igual empiezan a rebotar, ¿no? Y se alternan las subidas, ¿no? CTSI, en cambio, pues rompe la línea de tendencia alcista, no pierde el soporte, porque el soporte lo tiene un poquito más abajo, en esta zona que vamos a marcar. Este es el soporte importante, los 886, no lo pierde. Justo ha tocado más o menos mínimos en esa zona, pero la línea de tendencia alcista sí que está rota y si rompe ese nivel de soporte podría ir hacia la zona de 663. DAS, bajada del 4%, que no es que sea mucho. Para ser, bueno, el día como ha sido, pues no ha sido una gran caída y aunque sí que ha estado por debajo de los 4.830 en algún momento, ¿no? Digibyte se mantiene bastante bien, bastante arriba, después de haber hecho una caída bastante brusca hacia los 200. Bueno, era normal esa caída, lo que no es tan normal es que recupere tan fácilmente. Porque el mercado no está todavía como para muchos alardes, ¿eh? Todavía tenemos posibilidad de coletazos a la baja. La bolsa está en máximos, no ha caído nada y en cualquier momento pueden caer, ¿no? Día un 5% de retroceso que creo que va a ir otra vez, o por lo menos eso parece, a la zona de 566. DOT por encima de los 60.000. Perdón, que no le he dado. Ahí tenemos DOT por encima de los 60.533, aunque en algunos momentos del día, fijaros cómo ha bajado al soporte inferior, a los 55.397. Ha habido momentos del día que la cosa estaba cruda. Ha durado muy poco, por eso digo yo que la gente en principio no se ha llevado un gran susto, porque al recuperarse tan rápido pues es un sustillo de nada. Y creo que necesitamos más susto en el mercado como para que la gente coja miedo, porque es que el mercado no puede funcionar solo con optimismo. Con optimismo el mercado no funciona, porque en cualquier momento va a llegar un movimiento negativo y ahí es cuando va a llegar el pánico. Y de momento yo creo que hoy no ha habido pánico. Creo que todavía nos puede quedar algún movimiento más porque no ha habido pánico. Elrond recuperando todo lo perdido también, repitiendo. El gráfico no es que tenga buena pinta, pero bueno, tampoco parece tener muchas ganas de caer porque ya hemos visto que nos dejan mecha por debajo y el día tampoco es que sea muy propicio como para que esté repitiendo. ELF continúa con las caídas hacia soporte, de hecho lo ha tocado el 607, ha rebotado nuevamente ahí como la vez anterior, aunque esta vez ya parece que tiene un poco menos de fuerza. ENJ se mantiene en positivo. Ha estado a punto de perder los 3.000. Bueno, en algunos momentos ha estado por debajo. Lo que pasa que bueno, el cierre está claramente por encima, pero ya está amenazando esa zona. Solo es el principio, seguramente continuará amenazándola. EOS, fijaros dónde ha llegado a tocar, prácticamente en los 912, que es el soporte que tenía desde hace tiempo. Desde ahí ha rebotado, pero la pinta de EOS ya había empeorado los días anteriores y la verdad es que esa caída era más que prevista, ¿no? Ethereum más o menos repitiendo, ha recuperado todo lo que había perdido también en el día. En algunos momentos había llegado a bajar casi al soporte de los 0,04319 y ahora pues está rebotando un poco, ¿no? Fed también rebotando un poco. Ha mejorado el panorama muchísimo desde esta mañana ahora, evidentemente. Está en positivo, ha llegado a estar por debajo de 700, 694. Sigue manteniendo esa línea de tendencia alcista a pesar de la recuperación, pero por lo menos ya no está cayendo, ¿no? Está comportándose un poco mejor. GRT también con ligeras caídas. En algún momento fijaros dónde ha llegado a estar. Esa mecha le ha llevado a los 2.774. Hablábamos estos días de posibilidad de seguir cayendo hacia la zona de 1.826. Les está costando caer, están recuperando bastante fácil, pero bueno, es que todavía llevamos muy pocos días de caídas, ¿no? O muy pocos días de movimiento negativo en los mercados, ¿no? Yo creo que eso les está salvando un poco. ICX un 2 y pico por ciento de caída, pero ya ha tocado los 3.151 que hablábamos. Esas zonas que hemos estado hablando al final ya veis cómo se han comportado bien de soporte hoy.
de haberlas tenido ahí las órdenes, pues se hubieran hecho y hubieran dado algún beneficio. Igual que IOTA, que fijaros dónde ha llegado a estar, dando oportunidad de compra de nuevo, esa zona de 3.200, que está muy bien. Iris continúa con la caída, ya había roto los días anteriores y continúa con ese descenso. JST también rompió ayer los 225 y vemos cómo se desploma. Ahora mismo solo cae un 4, pero ha llegado a estar cayendo muchísimo más. Posibilidad de ir a 149. Cava subiendo. En algunos momentos incluso ha bajado más de los 8.033 que hablábamos estos días. Aún así luego ha tenido un rebote muy fuerte. Se ha podido hacer algo ahí también. Kyber Network, que decíamos también estos días que posiblemente perdería los 5.229. Ayer cerró por debajo. Hoy se ha ido hasta el soporte de los 4.485. Más o menos estaba previsto también eso. Link se mantiene ahora en positivo, después de haber tenido una bajada a los 59.895. Ha habido buenas oportunidades hoy en las altcoin para sacar algún rendimiento en ese rebote. Lo que pasa que había que estar muy atento o puesto justo en esas horas que ha caído, ¿no?, en el mercado. Tampoco me fío mucho más, ¿eh? El rebote este está bien, pero no sé yo si durará mucho. Litecoin intentando aguantar por encima de la línea de tendencia. Ha estado por debajo durante el día. Ayer fue una buena oportunidad para haber vendido Litecoin en 0,0052 y hoy pues vamos a ver si aguanta ese nivel, ¿no? Maná 2,7% abajo, pero ha llegado a estar tocando la línea de tendencia, la que está ahí abajo, que pasa más o menos por la zona de 1960. Prácticamente ha tocado ahí. De momento se mantiene arriba, día 23 hasta el día 28 que tiene evento o un par de días antes se mantendrá por esos niveles. Matic sigue subiendo, buen comportamiento, la verdad que sí. Rebota en la línea de tendencia, en esa línea verde, que es donde más o menos ha hecho el mínimo hoy. Y desde ahí nos está rompiendo un poco la resistencia que tiene, ¿no? Porque si cierra el cuerpo de la vela en esa zona, ningún cierre ha sido por encima de esos niveles en las últimas semanas. Maker sigue en positivo. Durante el día ha estado corrigiendo algo, pero como Compound también está muy fuerte, pues Maker parece que también sigue un poco en esa línea, ¿no? Bueno, MicroStrategy ha rebotado un poquito, un 2,48%. Nano también sube. Ha llegado a caer a la zona de 1259. Desde ahí ha rebotado un poco. Nosotros pensamos que puede caer un poco más. Neo sigue con ese movimiento descendente también. Ya lleva varios días seguidos de caídas. Todavía no parece haber tocado suelo. Ocean también cayendo por debajo de los 2.289. Casi se ha ido a los 1.940. Ya lo estábamos avisando estos días también. Era otra de las que habíamos advertido que podían caer a esos niveles. QLC, un 9% de rebote. Fijaros qué movimiento ha tenido. Ha llegado a caer al 112 y después ha llegado a estar en 212. Increíble. Casi se ha multiplicado por 2 en algún momento del día. Movimiento espectacular. Yo no sé si habrá sido algún pampeo de estos que suelen hacer, porque ni lo había visto, pero aquí es posible que lo hayan pampeado. Porque no es normal. Este comportamiento con este volumen, después de haber tocado casi 112, muy extraño, ¿no? QSP, en cambio, pues más tranquilo. Rebota un poco en los 119, que era la zona donde pensábamos que podía llegar. Incluso ha caído por debajo, en 114. Lo que pasa es que sigue estando bajo la tendencia bajista. Riff, que ayer arrancó, hoy ha retrocedido en algunos momentos hasta los mínimos de ayer, pero parece que está fuerte. Y si no llega a ser por el día, seguramente hoy... Si no llega a ser por el día bajista, quiero decir, seguramente hoy Riff se hubiera comportado mejor. RLC sigue flojo, ha caído hacia el soporte de 3.767 que hablábamos estos días. Perdón. A ver qué más hay por aquí. Stratis también retrocediendo casi un 4%. En algunos momentos del día pues ha sido peor la caída. Perdón, STX. Stratis no, STX. Stratis
también cayendo bastante. Seguramente buscará los 2421 los próximos días. Theta Fuel subiendo después de haber hecho el hombro, cabeza y hombro. El movimiento bajista le ha llevado muy abajo, hacia los 340. Y sin embargo ahora está rebotando hacia la zona de 545, que es la resistencia. Y Theta, pues también ha tenido una caída bastante fuerte a la mañana, hacia la zona de los 15.190, pero ahora está otra vez en las puertas de la resistencia, esos 19.512. La cosa está complicada. Tron, con ese movimiento bajista fuerte que hablábamos que podía llegar a la zona de 197, 200, ha sido peor incluso, aunque ahora está rebotando. Y es posible que esté haciendo esa figura de hombro, cabeza y hombro hombro, cabeza y hombro normal en este gráfico diario. Unfi también ha perdido los 42.000, pero se intenta aferrar a ellos al cierre. Uniswap cayendo un 2%. Bueno, no sé si habrá tenido ya ese fundamental. BET en positivo, recupera, pero en algunos momentos fijaros que batacazo se ha llegado a pegar hasta 271. Hablábamos de un posible doble techo, no sé si con esta vela queda muy claro, porque todavía debería rebotar un poquito más antes de hacer ese doble techo. Debería estar unos cuantos días por esta zona de 360, después rebotar y después volver a caer. Pero el movimiento este de hoy ha sido muy, muy extraño, muy volátil. No sé, veremos a ver qué pasa. Wabi, hablábamos de los 705, ha estado en 650. Todavía además tiene pinta bajista, pinta de seguir cayendo, quizás a 558. OneChain también había roto estos días las líneas de tendencia y vemos como también se está desplomando hacia la zona de los 1992. Waves, muy buena subida a contracorriente. Moneda que, como os he dicho muchas veces, suele comportarse bien a contracorriente. Y en este caso, pues lo ha demostrado una vez más. SEM sigue mal, perdiendo los mínimos anteriores. Al final no reacciona. Cuando hacen estas caídas, lo comenté alguna vez cuando estábamos por aquí, cuando hacen estas caídas así bruscas y no son capaces de tener un rebote consistente, que se quedan aquí medio muertas, que parece que sí, que no, que sí, que no, al final terminan cayendo más y estamos por debajo de los mínimos de aquella fecha. Stellar rebotando, ha llegado a tocar los 780 que hablábamos estos días y ahí ha rebotado. Monero también subiendo. Parece que podría atacar de nuevo los máximos si el mercado se estabiliza un poco. Ripple ha llegado a tener una gran caída hoy hasta la zona de 1818. Ahora rebota, como muchas monedas que están rebotando ahora mismo. Por eso digo que no creo que hayan metido demasiado miedo en el cuerpo con este movimiento y se necesita más para sacar a las manos débiles del mercado. Movimientos más bruscos. Zcash solo bajando un 2%, recuperando casi todo lo perdido también y con opciones de volver a atacar esos máximos recientes, como le ocurre con Monero. Cílica, fijaros que no solo se ha conformado con caer a 284, que lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, sino que ha llegado a tocar un mínimo de 244. La caída ha llegado a ser tremenda. Y ZRX también ha tocado los 2534. Bueno, en realidad ha tocado 2543, o sea, casi clavado, y desde ahí ha rebotado, ¿no? Igual es que había mucha gente comprando en 2534, todos los que escuchan el canal, por eso no ha llegado a tocar, se ha quedado un poquito por encima, ¿no? Bien, y vamos con el Bitcoin para terminar, que lo seguimos teniendo ahí por encima de 50.000, pero pues no creo que vaya muy lejos de momento, ¿no? No sé si ha hecho el mínimo o no lo ha hecho, pero que andaremos por esta zona todavía un tiempo, creo que sí. Ahí está esa zona donde la zona de compra. Vamos a pasar al gráfico horario. Vemos cómo hemos... Bueno, voy a quitar ya esta zona de compra porque ya la ha cumplido y ya no vamos a tenerlo ahí que nos moleste. Veis cómo ha estado rebotando durante el día. Ahora se ha frenado en esta zona y lo normal seguramente será que baje hacia la zona de los 49.100 más o menos durante el fin de semana o incluso por debajo, ¿no? Estaremos atentos a ver si aguantan los mínimos que ha hecho hoy, no los aguantan o dónde llegamos. Pero en principio el mercado pues está un poco tocado en el sentido de que
le va a costar reestructurarse, le va a costar volver a hacer un suelo. Tiempo, es cuestión de tiempo nada más. Hay que estar con un ojo pendiente de las bolsas, porque si en algún momento las bolsas caen un 7-10%, pues pueden arrastrar a los mercados de criptomonedas, y estando tan abajo, pues podemos acercarnos a niveles peligrosos, pero que yo creo que serán puntuales. En cuanto baja mucho, ya veis que de momento siguen entrando compras, porque aquí ha habido compras en el 48.000, está claro. Pero no tenemos muy claro si los institucionales siguen comprando mucho, porque, entre otras cosas, se ha dispersado mucho la inversión institucional. Ya no está centrado todo en Grayscale, por ejemplo, porque ya hay alternativas, hay muchos ETFs, aunque no sean en Estados Unidos, y maneras de entrar a las criptomonedas diferentes, o exposición a las criptomonedas de manera diferente, pues por ejemplo comprando acciones de MicroStrategy. Entonces, como se ha dispersado tanto, no sabemos exactamente si está entrando muchos fondos institucionales o no. Cuando estábamos en la parte alta ya dijimos que veíamos un frenazo en la entrada institucional, y ahora pues no sé cómo estará la situación, pero algo sí que estará entrando, porque nos hemos frenado ahí en los 48.000, pero no parece que haya la fuerza suficiente como para que vayamos a por los máximos en un corto espacio de tiempo. Así que nada, eso es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad los ganadores del sorteo, que hemos dicho que son Alba Calderón, Salvador Rodríguez y Rosa Rincón, del último sorteo que hicimos. Poneros en contacto con nosotros para que os demos el premio. Y nada más, un saludo, nos vemos mañana.